orar para comenzar la prédica de esta mañana. Señor, gracias por este día, Dios. Gracias por la oportunidad que me das esta mañana de compartir con mis hermanos de tu palabra, Señor. Te pido que puedas comunicar tu mensaje a través de mí, Señor. Te disponemos nuestro corazón. Te pedimos que nos ilumines a la luz de tu palabra y que transformes nuestros corazones, Señor. Nos encomendamos a ti y te entregamos este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero contarles esta mañana que ahora en febrero estoy de aniversario con el Señor. Son 18 años desde que conocí a Cristo, son 18 años. Era muy joven cuando lo conocí al Señor y más o menos entre el 2 y el 5 de febrero, un proceso que tomó algunos días, conocí a Dios el año 2007. Han pasado 18 años. Entonces, siempre en febrero suelo tener, me voy acordando de cómo han ido pasando los años, de qué es lo que he ido viviendo. Y cuando Pastor Joaquín me invitó para predicar hoy, esta mañana, sobre un tema en específico, me puse a pensar que la mitad de estos 18 años que ya conozco al Señor, o sea, 9 años, nunca o de alguna forma no había tenido interés en ese tema como tal. No era algo que había estudiado. Yo siempre he sido muy curioso, siempre tenía muchas dudas, muchas consultas desde que conocí a Dios. Tenía a mi pastor de aquel entonces en otra iglesia con muchas preguntas. Lo tenía horas de horas preguntando y también leyendo, investigando. Pero este tema no era algo que tal vez no despertaba mi interés, como seguramente sería eventos futuros de escatología, dones espirituales y tantas otras cosas. Tal vez esto no en sí, porque creo que tenía la impresión, la idea, o sea, la percepción mía era que, hablando de la ley de Dios en específico, que yo había sido redimido de la ley y que la ley es algo que quedó atrás. Tal vez porque me había formado en un contexto dispensacionalista donde se nos dice que vivimos en un periodo de gracia y que de la gracia para atrás era la ley y eso quedó atrás. Entonces, la ley, a mi entender en aquella época, el Antiguo Testamento en general, casi que era solamente un contexto para el Nuevo Testamento, que era lo importante. Entonces, no era algo a lo que le prestaba mucha atención. Tenía la idea de que la ley vino de Moisés, pero ahora la gracia había venido de Jesús y eso era lo que más me interesaba. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la ley de Dios. Vamos a comenzar por eso. ¿Qué es la ley de Dios o a qué se refiere el término de la ley de Dios? La ley de Dios se refiere a los mandamientos y principios que Dios ha establecido para guiar la vida de los seres humanos. Son esos mandamientos, esos preceptos y demás que Dios ha establecido para guiar nuestra vida. Los encontramos principalmente en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el Pentateuco, al principio de la Biblia, encontramos la ley en sí. Y la ley la dividimos en 3 categorías para estudiarla. Tenemos la ley moral. La ley moral se refiere a cómo nos relacionamos con Dios y con nuestro prójimo. Tenemos la ley ritual o ceremonial, que significa cómo rendimos adoración, todas esas ceremonias o ritos, de la forma en que se da adoración a Dios en sí. Y tenemos la ley civil que Dios entregó a su pueblo para que se desenvuelvan como sociedad. Pero mi pregunta siempre ha sido, y hasta que no lo he estudiado, no lo he entendido, ¿está vigente la ley? Hoy estamos, determinados por la ley que nos habla el Antiguo Testamento. ¿Estamos regidos por esa ley? En un momento, hace 9, 10 años atrás,
Yo decía, creo que no. Y en cierta forma la pregunta era, ¿estamos o no estamos? Porque ¿cuándo ha sido la última vez que alguien ha ido a una iglesia y de repente ha pasado al frente un sacerdote y ha sacrificado un cordero sin mancha? Espero que nunca nadie lo haya visto en ninguna iglesia, pero yo no lo he visto. O ¿cuándo ha sido la última vez que, no sé, el buey de tu vecino ha matado a tu buey y has tenido derecho a matar a su buey por haber matado al tuyo? Tampoco. Entonces, en cierta forma, yo no lo encontraba, ¿no? O sea, yo no veía un reflejo de la ley en sí, no le encontraba una necesidad. Entonces, hoy vamos a abordar esa pregunta. ¿Aún está vigente la ley? ¿Estamos sujetos a la ley de Dios? Así que acompáñenme, por favor, vamos a ver qué dice Jesús en la Escritura. Vámonos a Mateo, por favor, al libro de Mateo, al capítulo 5. Mateo 5, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 22. Mateo 5, del 17 al 22. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Jesús nos responde muy claramente la pregunta con la que abordamos, ¿no? A la pregunta inicial, ¿está vigente la ley? La respuesta corta y rápida la encontramos en el versículo 17, que Jesús nos dice, sí, está vigente la ley. Dice, no he venido a abolir la ley, he venido a cumplir la ley. Entonces, comenzando con una respuesta certera, directo, con patada voladora, nos dice Jesús directamente, no ha venido a abolir la ley está totalmente vigente. Pero avancemos en el texto bíblico, en el versículo 18, nos dice que no pasará el cielo, la tierra, ni una jota ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. Al principio decíamos, la ley se define en 3 categorías. Comencemos con la ley civil. La ley civil, la forma en la que nos desenvolvemos como sociedad en sí, hoy por hoy está determinada por nuestras leyes civiles. Acá en Bolivia tenemos un código civil. Entonces, tanto Jesús como Pablo en el capítulo 13 de Romanos nos enseña a sujetarnos a nuestros gobernantes. De modo que hoy por hoy nuestra ley civil es la que nos dicta nuestros gobernantes, ¿no? Debemos regirnos a ella. Esa es nuestra ley civil actualmente, es lo que Jesús nos pidió que hagamos, nos sujetemos a nuestros gobernantes. No podemos cumplir la ley civil que está en el Pentateuco, porque eso sería descontextualizado totalmente. No vivimos actualmente en una teocracia. Sería ideal, ¿no?, vivir en una teocracia en sí. Sería espectacular poder cumplir la ley civil que Dios nos ha mandado en el Antiguo Testamento. Eso sería el modelo ideal, pero no vivimos hoy por hoy de esa manera. Igual es importante aclarar que de la ley civil que Dios le dio a su pueblo, muchas leyes
modernas están basadas en ella. Por ejemplo, la ley de la propiedad privada viene de ahí, la ley de los derechos civiles, la ley de la responsabilidad civil, de los resarcimientos de daños, etcétera, etcétera. Los que son abogados seguramente lo comprenden de una mejor manera. Entonces, la ley civil, nos regimos a nuestro código civil hoy por hoy. Pasemos a la segunda, la ley ritual. En la epístola a los hebreos, en el capítulo 10, y también en la epístola de Pablo a los colosenses, nos dicen que la ley ritual era solo una sombra que apuntaba a algo, apuntaba a Jesús. Entonces, todos esos sacrificios que vemos del Cordero sin mancha, de la expiación de pecados y todo ese tipo de sacrificios, normas y leyes apuntaban a algo, al sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, se cumplió ahí. Y ahí entendemos, ¿no? Cuando Jesús dice en el versículo anterior, he venido a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces, la ley ritual está cumplida perfectamente en Jesús. Por eso es que hoy por hoy no necesitamos de un sacerdote que venga a ofrecer un sacrificio por nosotros. Por eso no hemos sacrificado a ningún cordero sin mancha ni nada de eso, porque Jesús ya ha tomado ese lugar y ha cumplido perfectamente el rol. Entonces, la ley ritual ya la encontramos cumplida en Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro cordero sin mancha. Se cumplió en Él a cabalidad. Así como yo les decía que de alguna forma yo tenía una idea, o ya hay una corriente actual que te dice, no, el Antiguo Testamento, es algo pasado que queda en desuso, que solamente es un contexto para el Nuevo Testamento. También hay otra corriente que va al otro extremo, que lo que busca es tratar de continuar con una ley ceremonial o una ley ritual. Son judaizantes, ¿no? Ellos seguramente si pudieran sacrificar y tener todo ese tipo de rituales, lo harían. Pero, en cierta forma, eso sería faltar el respeto al sacrificio perfecto que Jesús ha hecho en la cruz. Para nosotros ese sacrificio es totalmente suficiente. Entonces, concluimos que la ley ritual ha sido cumplido perfectamente en Jesús. Nos queda la tercera, la ley moral. Y la ley moral es la ley que tenemos perfectamente vigente en nuestros días. La ley moral es universal, sigue vigente y estamos totalmente regidos por ella. Jesús la resumió de una forma perfecta cuando le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley moral en resumen, la vemos en los 10 mandamientos principalmente, que tenemos mandamientos que nos habla de nuestro deber para con Dios, nuestra relación con Él y también para con nuestro prójimo en sí. Esa es la ley por la que nos tenemos que regir, esa es la ley que debería guiar nuestra vida como creyentes en general. Y esa es la ley que es muy difícil de cumplir. Y es más, es imposible de cumplirla a cabalidad. Yo sé que todos hemos escuchado alguna vez, al menos alguna vez, de los 10 mandamientos. La vez pasada que tuve la oportunidad de predicar, de compartir con ustedes, hablamos del primer mandamiento, de no tener dioses ajenos. Y vimos que se hace realmente difícil no poner algo en nuestro corazón delante de Dios. Que constantemente a lo largo de nuestra vida van surgiendo ciertos ídolos y se complica mucho. Entonces, si uno va tiqueando en una lista de cuánto cumple los 10 mandamientos, hasta podría pensar sí, hay algunos que sí, puedo, otros más difícil, otros me tengo que esforzar. Pero si seguimos en el texto, en el texto que hemos leído hoy, a partir del versículo 21, Jesús nos sube la dificultad del tema, ¿no?
Yo no conozco en totalidad la vida de todos los que estamos acá, pero creo o espero que al menos un 99.9% de las personas que estamos acá nunca haya asesinado a nadie. Y lo más probable es que no lo vayamos a hacer. Al menos no es algo por cuando leía los mandamientos, por lo que yo me preocupaba en mí, ¿no? No matarás, sí, o sea, no creo matar a nadie, espero en el Señor que así sea. Pero ¿qué tal si vamos a lo que hemos leído hoy? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús aquí le sube un grado más la dificultad. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Alguna vez te has enojado contra alguien? ¿Contra tu hermano? Ahí sí creo que nos involucra el 100% de los que estamos acá. Dice que somos culpables de juicio solamente por habernos enojado contra nuestro hermano. Es como si lo hubieras matado en tu corazón. Así de duro. Así de radical. Te has enojado contra tu hermano, te dices como si lo hubieras matado y eres culpable de juicio. Y si lo has insultado, estás aún peor. ¿Alguna vez has insultado a alguien, aunque sea en tu corazón? Siempre digo, uno conoce realmente una persona cuando juega fútbol y cuando conduce. Ahí es donde realmente conoces a una persona. Y es muy probable que cuando hayas estado manejando en nuestro caótico tráfico aquí en La Paz, una mañana medio lluviosa, cuando todo el mundo está apurado por llegar al colegio, al trabajo, a la universidad, hayas insultado en tu corazón a más de una persona. Y es muy probable que eso haya pasado más de una vez solamente esta semana. Si sabes que fue así, dice la Biblia, eres culpable de juicio. Estás en problema. En el versículo 19 nos dice nuestro texto bíblico, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. En el periodo intertestamentario, los rabinos se preocupaban por interpretar la ley. Y en ese afán pusieron muchas cargas. Por ejemplo, decían, el día de reposo, hay que reposar, hay que descansar. Entonces, ¿hasta dónde es una carga y hasta dónde no? Un papá, se preguntaban, ¿puede alzar a su hijo para consolarlo si está llorando o es mucho trabajo? Una mujer, no sé, que lleva cierto atuendo, si es muy pesado, es mucha carga que debe llevar, ¿debería vestirse así o tiene que vestirse más ligero para que no sea trabajo? ¿Cuántos pasos podemos dar? ¿Qué mandamientos son pequeños y qué mandamientos son grandes? Esos eran los debates de la época. Y Jesús dice, aunque tú consideres el mandamiento más pequeño, que a tu parecer sea muy pequeño, igual estás en falta. Igual estás en falta. Y dice que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, dice que no vas a entrar al reino de los cielos. Siguiente pregunta, ¿tu justicia es mayor que la de los fariseos? Es complicado hacer esa respuesta. ¿Por qué? Sé que tenemos un concepto muy negativo de los fariseos porque eran hipócritas. ¿Pero estamos en una mejor condición que ellos? Es la pregunta. Hombres que se pasaban la vida tratando de guardar la ley, estudiándola, aparentemente de labios para afuera en muchos casos. Pero aunque sea estamos en esa condición, podemos compararnos con ellos y decir, sí, soy mejor que los fariseos. Porque dice que si no eres mejor que los fariseos, tampoco vas a entrar en el reino de Dios. Hermanos, la ley está totalmente vigente y hoy la mala noticia es que es imposible de cumplir. Y que la hemos quebrantado, aunque sea en lo más mínimo, desde esta mañana que te has levantado hasta ahora, en tu corazón o en tu mente. Y entonces
encontramos algunas declaraciones interesantes que, por ejemplo, hace el salmista en el libro de los Salmos. En el salmo más largo que hay en la Biblia, en el Salmo 119, muchas veces, en muchos lugares, hace declaraciones, como por ejemplo en el versículo 97, «¿Cuánto amo tu ley? Es mi meditación todo el día». Y yo me pregunto, ¿ama su ley? ¿Acaso no la ha entendido? Si es difícil, es imposible de cumplirla, ¿cómo puede amar la ley? Si nos está condenando la ley, constantemente la ley nos está condenando. Dice en el versículo 165 del mismo Salmo, los que aman tu ley tienen gran paz. Momento, ¿cómo puedes tener gran paz si la ley te está condenando, pero minuto a minuto a lo largo del día? Luego en el versículo 47, me alegré en todos tus mandamientos que amo. ¿Cómo el salmista puede amar tanto la ley? Desde el principio, ¿no? En el capítulo 1, versículo 2, dice que la ley es su delicia. Y hace declaraciones así constantemente. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos amar la ley? Un famoso predicador dice, solemos hacer constantemente declaraciones como amo a Jesús, amo a Dios, incluso puedes decir amo a mis hermanos, amo a la iglesia, pero ¿cuándo ha sido la última vez que has escuchado a alguien decir amo la ley de Dios? Tal vez haya que pensar mucho, recordar mucho cuándo fue, porque probablemente nos sintamos bastante condenados y bastante juzgados, y justamente además cuando pensemos en la ley. La ley está vigente y hasta este punto que hemos llegado tenemos que preocuparnos por eso, porque la ley está vigente y somos culpables de juicio, totalmente culpables de juicio. Juan Calvino, en el famoso libro La institución de la religión cristiana, nos habla de que hay algunos usos de la ley, 3 en específicos, de para qué sirve la ley. O sea, ya está bien, solo para condenarnos o algo más. Y nos dice que hay algunos usos de la ley. Y nos habla, por ejemplo, de la ley como un espejo. Dice que es el reflejo del carácter de Dios. Cuando tú miras a la ley, cuando estudias la ley, cuando lees la ley, estás hablando del carácter mismo de Dios. Es el reflejo de Dios, de su santidad. Entonces, no es que la ley fue escrita por alguien afuera, se la dio a Dios y Dios a nosotros, no. La ley es Dios mismo. Entonces, cuando se te ordena a cumplir la ley, se te está ordenando a obedecer directamente a Dios. La ley nos muestra la santidad de Dios y así de extrema es la santidad de Dios. El momento que te encuentras frente al reflejo de la ley, te estás encontrando frente a la misma santidad de Dios. Entonces, en este caso de la ley, no hay un tribunal de apelaciones, si es que quieres poner alguna excusa, quieres justificarte, no hay. No hay forma de excusarse delante de la ley de Dios. Su palabra es final, y su palabra final dice que si rompes o quiebras alguno de los mandamientos, por más pequeño que seas, no vas a entrar en el reino de los cielos. No hay lugar para relativismo, para el a mí me parece que, yo pienso que, yo opino que, yo entiendo que es así. No, la ley es como es. Entre nosotros podemos tener relativismo, entre nosotros podemos discutir, debatir, etcétera, pero con Dios no. Con su palabra no, y la ley es clara. ¿Es claro o es oscuro? No hay términos medios. Entonces ahí entiendes cómo en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros estamos ahí. Nosotros estamos en ese grupo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
porque frente a ese espejo que dice que refleja el carácter mismo de Dios, nos deja fuera. Pero resulta que ante ese espejo también deberíamos mirarnos nosotros constantemente. Porque cuando nos veamos frente a ese espejo, vamos a ver lo más lindo, que necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Y entonces la ley sirve para algo aún más importante que para condenarte. Y es para que cuando te mires frente a ese espejo, encuentres tu condición delante de Dios. Así como les decía hace rato que estaba seguro de algo, también estoy totalmente seguro de algo. Que el 100% de los que estamos aquí, aunque sea una vez hoy en la mañana, nos hemos mirado al espejo. Aunque sea una vez. De la más chiquita que es mi hijita hasta el más grande, seguramente que nos hemos mirado en el espejo. Para no venir con lagañas, despeinados, yo qué sé. Y algunos de ustedes aún se han venido viendo en reflejos en las ventanas de los autos y todo lugar donde han podido. Porque no queríamos estar aquí llenos de lagañas, no queríamos estar aquí desalineados, no queríamos vernos bien. Pero ¿cuántos nos hemos mirado esta mañana frente al espejo de Dios, de la ley? Porque esa ley nos va a llevar directamente a los brazos de Cristo. Vamos a ver nuestra condición y cuando te veas frente a la ley, la analices, veas lo imposible que es cumplir, lo culpable que eres delante de Dios, no te va a quedar otra que ir corriendo a los brazos de Dios, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. La gracia es ese regalo inmerecido. Nadie se la merece. ¿Qué merecemos? Hemos visto juicio. Porque no somos capaces ni de cumplir un mandamiento, ni el primero, ni el sexto, ni ninguno. Pero con la gracia de Dios podemos no ser condenados. Hace rato hacíamos mención al versículo 23 del capítulo 3 de Romanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no acaba ahí, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, somos justificados por la gracia de Dios. No todos son malas noticias. De hecho, ahí llega la mejor noticia de todo, que la ley de Dios nos lleva a los brazos de Cristo. Entonces, hay versículos tan conocidos que la mayoría debemos saber de memoria, como Efesios 2, 8, que dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, porque no tienes mérito alguno. Lo único que tienes que hacer es pararte frente al espejo de la ley. Te vas a dar cuenta de tu verdadera condición delante de Dios. Y entonces ahí es donde Dios trabaja en cada uno de nosotros y nos lleva a los brazos de Cristo. Y entonces podemos descansar en la gracia de Dios. Y no falta el que dices que no saben lo que yo he hecho o cómo realmente soy. Dice en Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiados al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios y encontrar oportuno socorro. Hermanos, la ley estuvo vigente, está vigente y va a seguir vigente. Pero la buena noticia es que la gracia estuvo vigente, está vigente y estará vigente también para todos nosotros. Podemos correr, dice, confiadamente al trono de la gracia. Podemos correr. ¿Cómo el salmista amaba y se deleitaba en la ley? Preguntábamos. Porque él sí conocía de la gracia de Dios.
Puedes deleitarte en la ley, puedes decir la ley es mi delicia, puedes pensar en ella y decir amo a Dios. De hecho deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos hacer, amo la ley porque amo a Dios, porque la ley refleja a Dios. Si aborreces la ley, estás aborreciendo a Dios. Pero ¿puedes deleitarte en la ley? Claro que sí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que obra eficientemente para que puedas acercarte al trono de la gracia, sin importar lo que haya pasado. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no lo cubra. Tenemos que mirarnos constantemente en ese espejo de la ley. Tenemos que compararnos todos los días, también porque corremos el riesgo de olvidar de dónde venimos. A veces pasa el tiempo y creo que en mayor o menor medida cada uno de nosotros se nos puede olvidar quiénes realmente somos y de dónde realmente Dios nos ha sacado. Podemos correr el peligro de pensar de que el reino de Dios no sería lo mismo sin nosotros, de pensar que, no sé, tal vez no soy tan malo como otros, hay alguien peor que yo, pero hay que recordar que rompiendo el más pequeño de los mandamientos, también eres culpable de juicio. Y por tu mérito y por tu obra, no lo vas a lograr. De hecho, ya has fallado. Entonces, constantemente uno tiene que mirarse frente al espejo de la ley de Dios y darse cuenta que es por la gracia de Dios que hoy estás acá. Evaluarte frente al espejo va a hacer que no se te olvide que la gracia es algo inmerecido, que no te corresponde pedir o exigir gracia, porque ya no sería gracia. En un momento más vamos a compartir la cena del Señor. Y creo que va a ser un momento muy oportuno para que nos evaluemos cada uno de nosotros frente al espejo de la ley y entendamos en qué condiciones realmente estamos. Pero hasta mientras, ¿qué les parece si oramos? Señor, bendito sea tu nombre. Te agradecemos en esta mañana por tu gracia, Señor. Por tu gracia que nos ha sacado de lo más profundo. Señor, si recibimos justicia, estamos condenados. Y te pedimos perdón esta mañana y nos arrepentimos de todo el mal que hemos hecho contra ti, porque hemos quebrantado tu ley. Pero Señor, esta mañana entendemos que por tu gracia aún podemos estar aquí delante de ti y no caer muertos, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. Aún perdónanos si hemos sido en cierta forma orgullosos, pensando que es por nuestro mérito, pensando que se nos debe algo. Señor, todo es tuyo. Esta mañana te agradecemos porque tú nos has rescatado, Señor. Lo único que hemos hecho nosotros es pecar para alejarnos de ti, pero en tu misericordia, Señor, hemos encontrado tu gracia. Bendito seas, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.